El profeta Malaquías. Vamos a aprender en este video sobre el profeta Malaquías. ¿Quién fue? ¿Qué significado tiene su nombre? El contexto histórico, su mensaje y cómo se encuentra diseñado su libro. Comencemos. ¿Quién fue el profeta Malaquías? En la Biblia aparece como el autor del último libro del Antiguo Testamento. El significado del nombre Malaquías es mi mensajero y proclamó con audacia la palabra de Dios hacia el año 450 a.C. en Judá. El contexto histórico en el que vivió el profeta Malaquías era en un momento crucial de la historia de Israel. Este profeta vivió 100 años después que los israelitas regresaran de su exilio en Babilonia. Y a pesar que en el templo en Jerusalén ya había sido reconstruido, Israel estaba en una profunda decadencia moral y espiritual. El mensaje central del profeta Malaquías como mensajero de Dios para el pueblo de Israel fue una contundente y urgente llamado al arrepentimiento y que en el pueblo escogido por Dios regresara al primer amor. En el diseño del libro encontramos una serie de disputas donde Dios hace declaraciones fuertes y que Israel no acepta, pero Dios los confronta y les hace ver su pecado y su abandono, porque ellos habían corrompido su corazón y se habían vuelto tras sus propias esperanzas. Seguimos con las 6 disputas. Bueno, ya estaremos tocando un poco sobre estas disputas. Y en la primera podemos encontrar que aunque el pueblo de Dios había cambiado, su corazón estaba lejos de Dios. Pero Dios los había amado tanto y los había separado para cumplir aquel propósito que tenían ellos. En la segunda disputa podemos encontrar la profanación del templo. Aquellas ofrendas que el pueblo de Israel llevaban ante Dios no eran de honra para Dios. Ofrecían animales defectuosos, lo que era una total muestra de desprecio a Dios. Y no solo eso, sino que también los mismos sacerdotes eh, estaban, eh, estaban en eso, permitían los sacrificios y participaban de ello. En la tercera disputa, Dios acusa al pueblo de Israel, o más bien a los hombres de Israel, de ser infieles en el matrimonio. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 2, versículo del 10 al 16. Y los hombres de Israel habían dejado o dejaban a sus esposas para casarse con mujeres que no eran israelitas, que eran del extranjero, y también adoptaban sus costumbres y sus dioses, llevándolos así a una idolatría. Y Dios hablaba en contra de esto y del divorcio. Y el mensaje del profeta es muy claro. Y les decía que habían traicionado el pacto que Dios había tenido con ellos. El profeta Malaquías siguió confrontando al pueblo de Israel y en la cuarta disputa llegaron a acusar a Dios de ser un Dios injusto. En Malaquías 2:17 podemos encontrar y ellos decían que la maldad en el mundo había aumentado tanto y que para ellos Dios no hacía nada. Y es y estudiando esto y leyendo un poco sobre esto, me pude recordar aquellos sucesos donde hoy en día muchos dicen que cómo puede haber un Dios tan bueno en un mundo tan malo, porque cómo puede existir alguien tan bueno y con tanta maldad en el mundo. Y, y qué ironía, a pesar de que han pasado tanto tiempo, han pasado tantos años,
El pueblo de Israel también se hizo esa pregunta y hoy en día el mundo también se hace esa pregunta, y el cual el pueblo de Israel pudo obtener respuesta de esta cuarta disputa, y Dios le da una respuesta contundente a los israelitas, diciéndoles que enviaría a un mensajero que prepararía el camino para, para el regreso del Señor. Y, y ese Señor removería la idolatría, que removería la inmoralidad sexual y todo lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Ese Señor lo iba a, a remover. El Dios de reyes y Señor de señores iba a remover esos pecados. Y en la disputa número 5 surge una gran pregunta: ¿cómo debemos arrepentirnos? Y Dios aquí muestra su bondad. Dios muestra su voluntad hacia el pueblo. Y Dios está dispuesto a abrirse. Dios está dispuesto a la reconciliación con el pueblo. Y Dios les enseña sobre la ofrenda y sobre el diezmo. Y que esto los ayudaría a remodelar el templo, ya que estaba desgastado, ya que estaba abandonado. Esto los iba a ayudar a mejorar el templo. Y en la sexta disputa eh, surge también otra pregunta, y ya para terminar con la última: ¿cómo hemos hablado en contra de Dios? Los israelitas, ellos no creían que la fidelidad no tenía recompensa, y comenzaron a decir que los impíos prosperaban más que los justos, y, y que Dios, y ahí va también con la disputa número 4, que Dios era injusto, que cómo los impíos podían prosperar y tener más cosas que los hombres justos, que eran los hombres fieles. Y Dios les promete a ellos que aquellos que piensan en el nombre de Él y que le temen, Él estaría con ellos, y que escribiría un libro de memoria donde se escribiera todo aquello que habían de hacer por Dios, y los, y los guardaría para recordarlo. Y les promete que serán un especial tesoro y los perdonaría. Wow, gran tesoro y los perdonaría. Es un mensaje bastante importante. Dios les bendiga. Finalmente, en el cierre de este libro, en el capítulo 4, más que los juicios que han de venir para los injustos y malvados que dejaron a Dios, hay un día de victoria para el remanente fiel. La enseñanza que nos deja el profeta Malaquías a nosotros hoy en día, además de todas las profecías que nos llenan de gozo, de esperanza, es que también nos habla de la condición humana en la que se encuentra el hombre, cómo el pecado nos aleja de Dios, pero para todos su remanente anuncia las promesas de Dios, de que un día Él volverá y confrontará la maldad, pero para su pueblo traerá restauración, justicia y recompensa. Recuerda, mi querido hermano, que tú eres especial tesoro, y tú que te has apartado para Él y decidiste caminar con Él, te espera una gran recompensa. Bendiciones para todos.